Hola, mi nombre es Irene Antic y soy artista plástica. Lo que más me gusta a mí dibujar y pintar son animales. Entonces les enseñaré un proceso muy sencillo paso a paso para dibujar animales en carboncillo y tiza blanca. Esta vez haremos estas mariposas nocturnas. Hay varias para que ustedes escojan. Y la idea es que en su casa ustedes puedan copiar la imagen que quieran. Entonces comenzamos. Primero les voy a enseñar los materiales que vamos a utilizar. Vamos a dibujar sobre un papel de acuarela. Es mejor que sea gruesito, que no sea muy delgado, para que no se nos vaya a arrugar. Necesitamos la imagen impresa que vamos a copiar. Podría ser también tenerla en la compu, pero se nos va a hacer más fácil si la ponemos aquí al lado. Entonces, la imagen impresa, el papel. Vamos a dibujar esta vez con carboncillos. Entonces estos carboncillos. La tiza blanca, que es un lapicito de tiza blanca, suave. El borrador de miga. El borrador de miga es especial porque es suavecito, parece como plasticina. Y ya les voy a decir más adelante para qué lo vamos a utilizar, porque es un borrador mágico. Después necesitamos servilletas, un pedacito de servilleta, masking tape, unas tijeras y esto que es un pedacito de lija suave que lo vamos a utilizar para afilar el carboncillo. Entonces vamos a comenzar por enseñarles cómo afilar el carboncillo. Voy a mover esto para acá. El carboncillo que estamos utilizando es un carboncillo suave y suelta mucho polvo, ¿lo ven? Se deshace como polvo. Entonces, no se preocupen porque se van a ensuciar las manos. Bueno, primero que todo, lo vamos a poner así de lado en la lija. Y lo vamos a presionar suave. Si lo presionamos muy duro, se nos rompe. Entonces le vamos haciendo así y le vamos dando vueltita un poquito. Es solo porque algunos carboncillos vienen cuadrados o redondos así. Entonces para darle un poquito de punta. No necesita ser demasiada la punta, pero sí un poquitito. Entonces lo pasamos así en la lija. Ven, yo tengo la lija pegada con tape en una tablita, porque es más fácil. Le vamos dando vueltas al carboncillo para hacerle una punta por todos los lados. Le damos vuelta y revisamos. Recuerden no presionar duro porque se rompe, se quiebra. Lo dejamos más o menos así. Cualquier cosa más adelante le vamos a hacer un poquito más de punta. ¿Ven? Este polvito que hicimos aquí con la lija, no lo tiren porque lo vamos a utilizar ya casi. Les voy a enseñar. Bueno, después vamos a agarrar el papel de la hoja grande y vamos a cortar una tirita. Porque lo que vamos a hacer es un ensayo y una práctica. Entonces corto una tirita pequeñita como esta, así. Más o menos como de este tamaño. Y lo que vamos a hacer en esta tirita de papel es una escala de valores. Los valores son los tonos, como una escala de grises, que le dicen también. Vamos a ir del más negro al más blanco, pero lo vamos a dividir en 6 cuadritos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que hacerle 5 lineecitas. Entonces, el primer cuadrito
Lo vamos a intentar hacer lo más negro posible. Es solo para practicar primero cómo usar los materiales, cómo usar el carboncillo, cómo usar el borrador de miga, para qué vamos a usar la servilleta, ya van a ir viendo. Entonces primero el primer cuadrito lo vamos a pintar todo bien negrito, lo más negro que podamos. En el video yo voy a ir haciendo todo con ustedes. Si necesitan ponerle pausa porque no han terminado una parte, entonces le ponen pausa o lo pueden devolver. Bueno, entonces este es lo más negro que yo puedo llegar con el carboncillo. El que le sigue lo vamos a hacer un poquito menos negro. Que se note la diferencia. Entonces lo puedo pasar para un lado, después lo puedo pasar para el otro lado. Esto es para que practiquen cómo usar el material. El papel de acuarela tiene casi siempre mucha textura. Entonces la idea es rellenar esa textura con el carboncillo. Así, ahí le vamos pasando por capitas. Voy a usar este carboncillo que yo tengo ya un poquito más afilado, pero ustedes pueden parar, afilarlo en la liguita y continuar. Voy a pasarle otro poquito a este para oscurecerlo más y que se note la diferencia, ¿ven? Este es el más oscuro. Este es el valor o el tono que le sigue. Ahora vamos a hacer el otro. Entre más claro hay que presionar menos el carboncillo. Es un poquito más difícil, pero así con esta escala de valores ustedes antes de comenzar el dibujo van a practicar y les va a quedar mejor. Entonces continuamos. Lo que estamos haciendo, yo le puse de título al taller Animales en claroscuro porque estamos dibujando bueno, solo blanco y negro, y lo que vamos a enfocarnos es en la luz y la sombra, nada más, en ver cuáles partes son más oscuras, todas las que están en medio y las más claras. Es como prestar mucha atención a eso. Por eso se llama Animales en claroscuro. Vamos a intentar en este utilizar la servilleta. Yo también tengo acá un pedacito de esponja. Se puede utilizar también, lo que pasa es que tienen que hacerlo con cuidado porque si le pasan mucho se le borra todo. Entonces vamos a pasarle un poquito con la esponjita para que los huequitos y la textura del papel se rellenen. Le vuelvo a pasar un poquito más de carboncillo. De cualquier manera, la textura del papel se ve bonita, no hay que preocuparse si se ven los puntitos, eso igual se ve bien. No tiene que quedar liso por completo. Un poquito más. A ver. Siempre hay que intentar que se note la diferencia con el que está al lado. ¿Y qué pasa si nos pasamos, si le ponemos un poco más de oscuridad? Pues entonces puedo venir con la servilleta, con una esquinita, y le puedo quitar un poquito, haciéndole muy suave, con mucho cuidado. Voy a pasar un poquito más, creo que le falta. Igual ustedes tómense su tiempo para hacer la escala de valores.
Yo creo que esta ya funciona, ¿ven? El más oscuro, después el que le sigue, que van a ser las sombras más oscuras, pero no el negro negro. Después un tono más claro. Vamos a ver cómo me va con el otro tono. Le paso una capita. El carboncillo se borra muy fácil. Entonces, si yo lo toco aquí con los dedos, se me borra. Después, al final le vamos a poner un spray fijador para que ya no se borre tanto, pero siempre es bueno como agarrarlo de los laditos y no tocarlo encima. Si le paso la servilleta y veo que me quedó muy claro, pues vuelvo con el carboncillo y le paso encima. Y me parece que este ya funciona bastante bien. Voy con el siguiente. Recuerden que pueden regresar a la lija y sacarle un poquito más de punta. Este es muy clarito porque es el valor o el tono que está a la par del blanco, o sea que es muy claro. Todo lo que yo voy a hacer es pasarle un poquito y después con la servilleta borrarlo casi todo, porque lo que queremos es que nos quede apenas un poquitito. Tal vez un poquitito más. Lo hago muy suavecito con el carboncillo, muy suave. Espero que se pueda apreciar en el video. Parece que no hay un tono, pero sí hay, es muy clarito. Y el último que queda es el blanco blanco. Entonces esta es la escala de valores. Y aquí ustedes practicaron hacer todos los valores que vamos a utilizar para hacer esta mariposa. Aquí están todos justamente. La tiza blanca la vamos a utilizar después para resaltar un poco más las partes más blancas, al puro final. Bueno, después de hacer la escala de valores, la vamos a poner por aquí al lado, o aquí arribita para poder verla. Vamos a cortar el pedazo de papel en el que vamos a dibujar la mariposa. A mí me gusta porque se hace más fácil cortar el papel exactamente del mismo tamaño que lo vamos a usar. Entonces lo que voy a hacer es poner este papel aquí encima de la impresión y marcar muy suavecito aquí los lados. Después lo cortamos. Bueno, esta parte es muy importante. Si yo soy diestra, el papel con el que voy a dibujar lo pongo a mi lado derecho, porque entonces yo puedo dibujar aquí y ver la imagen que estoy copiando de este lado. Y si voy a dibujar con la izquierda,
pongo el papel con el que voy a dibujar acá al lado izquierdo. Entonces, es más fácil para ustedes también si pegamos a una tablita o a la mesa con tape la imagen que estamos copiando justo al lado del papel en el que vamos a dibujar. Entonces cortamos un pedacito de tape y lo pegamos así. De aquí hasta acá. Y así ya no se nos mueve, queda fijo. Ponemos también abajo. Así. Y vamos a intentar hacer un cuadradito aquí. Entonces le vamos a poner también a este lado, intentando que nos quede del mismo gruesito, o sea, no meterlo demasiado o hacerlo muy delgado, porque eso nos va a servir de marco, como de margen. Porque abajo del tape no vamos a pintar con el carboncillo, pero todo aquí en el centro sí. Le vamos a poner otra en el centro acá. Y entonces este es nuestro margen. Nos va a quedar enmarcadito el dibujo y se va a ver muy bien. Ok, ya después que esto está listo, el polvo que quedó en la lija, después de afilar el carboncillo, esto lo vamos a utilizar porque lo que vamos a hacer es pasarle una capa a todo esto, sin miedo, para que nos quede un tono grisito como este, lo más parecido. Entonces yo agarro un poquito de polvo con la servilleta y se lo paso. Como así, ¿lo ven? Voy restregándolo. Intentar que nos quede lo más uniforme posible. Si queda manchadito también se ve bonito, no se preocupen. Entonces agarro un poquito más de polvo y lo voy pasando. Y esto lo que va a hacer es que vamos a comenzar a dibujar sobre algo que no es blanco. Y van a ver que es más fácil y se ve mejor. Entonces lo voy esparciendo. Vamos a intentar llegar a un tono parecido al fondo de la mariposa. Falta un poquito más. Tómense su tiempo ustedes para hacer esto. Voy a intentar ir haciéndolo despacio también. Bueno, esto ya está. Ven que se parece un poco al fondo, el tono. No es ni muy oscuro ni muy claro. Es un tono intermedio. Más o menos como el del centro. ¿Lo ven? Es un tono intermedio, ni muy claro ni muy oscuro. Bueno, yo voy a volver a afilar mi carboncillo porque ahora vamos a comenzar a dibujar. Ok, voy a comenzar el dibujo general de la mariposa. Vamos a olvidarnos de los detalles,
de todos estos pelitos que tiene, de todas las manchitas pequeñas, y vamos a intentar comenzar de lo más grande y a lo último los detallitos. ¿Está bien? Entonces primero vamos a intentar hacer solo la silueta. Si no nos queda exacta, no se preocupen, no estamos haciendo una fotocopia. Lo que sí es importante en una mariposa es intentar que nos quede simétrica. Entonces no importa si el ala nos quedó con una forma distinta, pero intentar que de este lado nos quede lo más parecido. Bueno, entonces, voy a medir un poco aquí, donde es que está la altura, ¿lo ven? Es fácil porque la tengo aquí al lado, entonces ya sé que yo de aquí no me paso. Que llega hasta aquí arriba la mariposa. Y abajo igual. Me llega hasta aquí abajo. Entonces ya sé que la mariposa está entre aquí, esta línea y esta línea. Y hacemos unas marquitas así muy suaves. Igual de ancho. Yo veo más o menos cuánta distancia hay de aquí a aquí. Más o menos algo así. Intento que de este lado me quede lo más parecido. De cualquier manera, si no es exacta, no se preocupen. Después vamos a intentar hacer solo la silueta. Vamos a marcar una línea en el centro. A puro ojo todo. No vamos a estar midiendo ni nada. Todo a ojo. Entonces la línea central está más o menos por aquí. Okay, entonces ya yo sé que el cuerpito de la mariposa va a ir más o menos aquí. Miren que yo estoy haciendo apenas unas marquitas, unas líneas muy suaves. Después me fijo en esta parte de aquí, que es donde termina, bueno, donde empiezan más bien las alas, de donde salen. Y vamos a calcular más o menos por aquí. Después donde termina aquí el culito de la mariposa. Termina por aquí. Ok, entonces voy a comenzar a hacer la silueta. Acuérdense que es sin detalle, por ahora solo así. Otra línea que es importante y que les va a ayudar y que es bueno que la encuentren es esta. Donde terminan las alas de arriba y donde empiezan las de abajo. Más o menos aquí. Es casi por donde comienza, digamos, que el rabito este de la mariposa. Un poquito más arriba. Como por aquí. Ven, yo voy haciendo como unas marquitas muy suaves. Después esto no se va a ver si yo las hago así suaves. Ok, vamos a hacer la cabecita también. Es como por aquí. Ok, yo puedo comenzar haciendo como un ovalito aquí del cuerpo de la mariposa. Y la parte de abajo del cuerpo. ¿Está bien? Después vamos a hacer todos los detalles, no se preocupen, pero por ahora son solo unas marcas como generales. Ok, voy a comenzar con las alas, entonces de aquí. Vamos a hacer una ala así grande, bonita, hasta ahí. Intento hacerla, si hago esta de este lado, me paso de una vez a hacerla del otro lado. Para intentar que nos quede simétrica. Después podemos corregir, si algo no está bien con la servilleta lo borramos un poquito. Voy a continuar aquí con... Hay que fijarse que esta mariposa, las alas de arriba salen un poquito más para afuera que la de abajo, ¿lo ven? Esto como que entra. Así que no llegan al mismo nivel, a la línea que pusimos, sino un poquito más para adentro. Más o menos como por aquí. Igual que las de este lado. Bueno, entonces si ya tengo las de arriba, más o menos marcadas por donde van, vamos a hacer las de abajo. Vamos con el otro lado. Vean que yo estoy haciendo una forma muy simple y no es exacta, después la vamos a ir arreglando en el camino.
Bueno, si hay algo que tenemos que borrar o corregir, podemos hacerlo con la servilleta suavecito, así. Bueno, si ya tengo la silueta en general de la mariposa, sin detalle, vamos a ir corrigiendo un poquito más las formas. Entonces vemos que el ala tiene aquí unas curvitas, entonces vamos a hacérselas. Nada más hacer un poquito más específico con las formas. Vemos que aquí esto es un poquito más recto, aquí entra, después vuelve a salir. Voy arreglando yo las formas poquito a poco. Lo mismo con los de abajo. Esto tengo que ampliarlo un poquito para acá. Sigo con la otra. Ustedes tómense su tiempo para hacerlo. Si creen que hay algo que tienen que corregir, con la misma servilleta le pasan suavecito. Así. No usen el borrador para borrar. Nosotros lo vamos a usar para dibujar. Más adelante les voy a explicar. Pero si borran aquí con el borrador de miga, lo que va a pasar es que nos va a quedar muy blanco. En cambio con la servilleta podemos quitar un poquito del carboncillo nada más para corregir. De este lado igual. Voy a subir un poquito más esto. Y esta es una gran curva hasta acá. Y de hecho sale como de aquí. Entonces intento fijarme cómo es exactamente el ala. Pues más o menos así. Y del otro lado también. La intento hacer lo más parecido a esta que acabo de hacer. Al principio les va a costar, pero con la práctica cada vez les va a salir mejor. Entonces miren que esto sale un poquito más. Después entra en la curvita que después vuelve a salir. Y ya aquí se conecta con la otra. Aquí es donde va a ir la cabecita. Yo me acabo de dar cuenta que el cuerpito, la parte de abajo, tiene que ser un poquito más larga. Entonces la arreglo. Ahora todo se puede corregir. Vean que yo no le he hecho nada de lo de adentro todavía, ni le he hecho las antenas, porque todos los detallitos los vamos a hacer después. Bueno, una vez que tenemos la silueta más o menos bien, después podemos seguir arreglando. Vamos a comenzar con el diseño de adentro de la mariposa. Como les dije antes, nada de detalles. Lo único que vamos a hacer es intentar separar las formas más oscuras de las más claras. Nada más. Entonces yo lo que voy a hacer es fijarme en estas grandes áreas de oscuridad, como estas y estas, sin hacer
los detallitos todavía. Entonces aquí voy a marcar primero esto. Muy suave también, no hago líneas fuertes, no hace falta. Por ahora. Entonces esto es más o menos así, con esta forma. Solo marco dónde va a ir. Después lo vamos a rellenar, pero todavía no. Después de este lado. Más o menos con esta forma. No hace falta que nos quede exactos porque no estamos haciendo una fotocopia, ¿verdad? Después esta forma grande de aquí. Que baja como hasta acá. Y esta de este lado también. Que baja hasta acá. Vamos a marcar dónde está esto. De aquí abajo. Y como qué formita tiene. Vean que yo todo lo estoy haciendo por ahora muy suave. Sin hacer nada fuerte. Para poder corregir. Ya podemos hacerle, marcar dónde va a estar esta bolita. Sin hacerla muy fuerte, sino nada más decir, ok, va aquí. Ahí la voy a poner. Paso al otro lado y hago lo mismo. Ahora pongo la bolita esta también aquí. Ven que por ahora yo estoy marcando nada más dónde van a ir las partes. Todavía no le paso una sombra por dentro. Marcamos estas otras líneas aquí. Sale más o menos de aquí. Y aquí está esta otra bolita, que miren que no es circular. Estas dos de arriba son como mucho más irregulares. Subir un poquito más esta línea para tener más espacio. Vamos con la otra. Aquí está esta. Vamos a subirla un poquito más para tener más espacio. Entonces, si necesito corregir, miren qué fácil se borra con la servilleta. Les voy a enseñar qué pasa si lo hago con la goma. Bueno, perdón, el borrador. Miren. Se quita mucho, ¿ven? Por eso es que no la usamos para esto. Sino la servilleta. Vamos a subir esta un poquito más. Para hacer más espacio. Más o menos por ahí. Vamos a sacar esta un poquito más de aquí. Así. Bueno, esta línea oscura también la vamos a hacer. Bueno, ustedes van a tener mariposas diferentes, entonces traten de seguir el mismo proceso que yo estoy haciendo ahora, pero con su mariposa. Entonces, digamos, si yo tuviera esta, también hago silueta primero, marco dónde está el cuerpo, dónde se separan las alas, dónde están estas áreas grandes de luz y de sombra, de claro y oscuro. Puntitos y pelitos y esto de último, ¿ok? Entonces es el mismo proceso para todo. Lo mismo para esta. Toda esa parte la marcamos, que es la más oscura. Marcamos dónde está el cuerpito, esos puntitos más oscuros. Bueno, pues entonces seguimos.
Bueno, nos falta esta parte de aquí también. La vamos a agregar de una vez. Más o menos así. Ahora de este lado. Todo lo estamos haciendo a ojo, entonces es muy posible que no nos quede exactamente igual. Pero eso no importa, porque una vez que quitemos esta de aquí al lado, esto se va a ver muy bien. Recuerden que es más importante que quede simétrica, que quede exactamente igual que esta de al lado. Bueno, una vez que tenemos el dibujo hecho, voy a afilar un poquito más el carboncillo, porque ahora vamos a ponerle los valores. Y es lo mismo que hicimos en la escala de valores, que hicimos al inicio en esta. Lo mismo que hicimos, solo que nos fijamos en esto, en qué tan oscuros y tan claros son. Entonces, esta parte más oscura la vamos a poner donde va. Este que le sigue, la vamos a poner donde va. Y así vamos a ir poco a poco. Entonces, vamos a comenzar siempre del más oscuro al más claro. Entonces, yo me fijo. ¿Cuál es la parte más oscura de la mariposa? Es fácil si ustedes entrecierran un poquito los ojos y ven la imagen. Ahí se nota más fácil. Ya yo sé que esto no es la parte más oscura, ¿verdad? Ni siquiera esta es la parte más oscura. Realmente la parte más oscura son estas líneas. ¿Lo ven? Entonces vamos a intentar. ¿Y cuál es la parte más clara si entrecierran un poquito los ojos? ¿Es el fondo? No es el fondo, ¿verdad? Por eso es que le pusimos un valor. La parte más clara de todos es esta. Y esa es la que le vamos a poner al puro final un poquito de tiza blanca. Entonces, así de claro, como el blanco, solo van a ser estas partecitas de aquí. Todo lo demás tiene un valor. Puede ser un poquito como este o como este. Entonces comenzamos con las partes más oscuras, que son estas líneas. Entonces lo comienzo a hacer sin miedo. Ponerle el valor que es. Esto es bien oscurito. Vamos a intentar hacer que nos queden las formas parecidas, pero si no quedan iguales que estas, porque es casi imposible, no somos fotocopiadoras, no importa, que quede parecido nada más. Recuerden que es más importante que esta se parezca a esta, de este lado, más que a la foto. Entonces voy haciendo estas formitas de aquí. Después, a ver, esta yo la veo que es bien negrita. Entonces se la vamos a poner de una vez. Si vemos que estamos soltando mucho polvillo, lo soplamos un poquito. Un poquito más grande. Seguimos con el otro lado. Seguimos aquí, que esta parte yo también la veo que es la parte más oscura. Esta línea que hay aquí. Después, esto de aquí. En todas las imágenes que ustedes tienen diferentes, el más oscuro y más claro está en diferentes lugares. Miren, voy a mostrar este. Aquí la parte más oscura, si yo entrecierro un poco los ojos, es toda esta de acá, incluso con el cuerpo. ¿Ven?
Es un área bastante grande. Aquí son áreas pequeñas, entonces tienen que fijarse ustedes mismos. Entonces seguimos. Parte más oscurita, presionando fuertecito. Después yo veo que esto de aquí también es bastante oscuro. ¿Okay? Se lo vamos poniendo. Intentando hacer la forma que tiene. Después el de este lado. Ok, después el área que le sigue de oscuro es esta, ¿verdad? Entonces voy a afilar un poquito más el carboncillo. Y le vamos a poner un valor aquí. Igual que hicimos con la escala de valores, se lo pasamos acá. A esto y aquí también. Dejamos sin rellenar la parte donde va a ser la parte más clara, entonces solo seguimos así. Vamos intentando rellenar los huequitos, así. Ven que aquí también hay un área oscura, toda esta parte del ala aquí. Bueno, ya le pasamos de este lado. Vamos con el siguiente. Aquí. No se preocupen si perdemos alguna forma ahora que lo rellenamos, porque después podemos recuperarlo. Entonces pasamos el carboncillo. También aquí. Ahora vamos a pasarle a toda esta parte. Ven que toda esta parte tiene un valor junto con el cuerpito. Entonces le pasamos. Ven que viene desde aquí arriba. Entonces si ustedes están haciendo otra mariposa diferente, lo único que tienen que fijarse es en el tono más oscurito. Y después en el tono que le sigue. Y ese es el que vamos a pasar ahora. Entonces ahora durante todo el proceso hay que seguir viendo mucho lo que estamos copiando aquí para saber qué tan oscuro lo tenemos que hacer. Le paso el cuerpito también.
Voy a parar un momentito y voy a agarrar la servilleta para rellenar un poquito los huecos y que quede más suave. Entonces con la esquinita, con mucho cuidado, le paso así. Ven que queda como más parejito. Igual hago de este lado. Aquí también, pero como es más oscuro hay que tener más cuidado, no hay que quitarle tanto carboncillo. Entonces, así apenas un poquitito. Okay, voy a definir un poquito más las formas ahora. Entonces vemos, porque hay veces que uno cuando rellena las sombras como que pierde la forma un poco, entonces vamos a rescatarla, volver a la forma. Entonces me fijo cómo salen estas dos figuritas de aquí. Entonces tómense su tiempo para rellenar bien las figuras. Entonces voy a rescatar otra vez esta formita de aquí. Adentro de esas figuras también hay un valor, no son blancas, vamos a rellenarlas. Después aquí, yo veo que es un poquito más oscuro arriba. Y el cuerpito también es más oscuro acá en el centro. Aquí también es más oscuro. Sigo con esto. Bueno, esta parte de aquí es importante, es más oscurita. Bueno, hay algo que les puedo enseñar. Es un poquito más avanzado, pero se los puedo explicar. Que es transiciones o degradaciones. Solo se los voy a mostrar. Si lo quieren aplicar, lo pueden hacer. Nosotros hicimos esta escala de valores, perdón, y se ve dónde comienza un valor y termina el otro. Pero yo también puedo hacer una escala de valores de un solo. Entonces la puedo hacer del más oscuro yendo hacia el más claro, pero sin detenerse. Me refiero a que no se ve dónde comienza uno, dónde termina uno y comienza el otro, sino que es más progresivo. ¿Lo ven? Yo me puedo ayudar un poco con la servilleta para rellenar los huequitos un poco. Entonces, eso es una transición o una degradación. Yo voy del oscuro, no hace falta que la hagan, es solo para enseñárselos, al claro, pero
sin marcar los cuadritos, sino que es solo así muy suave, ¿ven? Del oscuro al claro, pero sin dividirlo. Eso nos puede servir para algunas partes donde hay degradaciones de ese tipo, ¿ven? Entonces las pueden hacer si quieren, lo pueden intentar. Entonces ahí me voy fijando en los valores, en qué parte es más oscura, qué parte es más clara. Yo creo que dentro de aquí también hay tonito. O sea, definir un poquito más las formas, ir definiéndolas un poquito más. Porque nos vamos a, dentro de poco, meter con el uso de el borrador mágico. Ya casi vamos a dejar el carboncillo un rato y vamos a comenzar a dibujar con el borrador. Para ir avanzando con esto, lo que hay que hacer es, uno se fija, a ver, la parte más oscura y la de al lado, ¿cómo es? ¿Hay mucha diferencia o poca diferencia? Porque así vamos comparando. Entonces yo sé que todo lo que estoy haciendo ahora ya no es tan oscuro como lo que hice al inicio, sino que es un poquito menos. Voy a ayudarme un poquito aquí con la servilleta. En la servilleta también me sirve un poquito para borrar algunas partes. ¿Ven? Porque quita carboncillo. Entonces, si me pasé un poco con la misma servilleta, lo quito. Algo así. Bueno, ahora vamos a hacer algo muy divertido, que es usar el borrador. Como es así suavecito, como una plasticina, lo que vamos a hacer es hacerlo como un piquito así. ¿Ven? Entonces yo esto lo voy a usar para borrar. ¿Y dónde voy a borrar? En las partes más claras, donde más adelante pondremos la tiza. Entonces ya se va a empezar a ver cómo la mariposa obtiene más luz. Porque por ahora ven que está un poco como apagada. Entonces con esto vamos a comenzar a borrar. Lo voy haciendo siempre así, un piquito. Hago un piquito y dibujo. O borro. Bien. También sirve como para ir afilando las formas, definiendo, ¿ven? Sí. Después aquí. Todo donde es más claro.
Si de alguna forma ven que no les quedó muy bien, la pueden definir con la goma, perdón, el borrador. Pero solo en las partes más claras, ¿verdad? Entonces ya la mariposa va a empezar a agarrar bastante luz. Ven que es como uno la usa el borrador también para dibujar. Aquí también es bastante clarito, ¿ven? Aquí y aquí adentro. Toda la parte de abajo tiene menos luz. Vean que la parte de arriba es la que es más luminosa, la que tiene más blancos. Entonces mejor a la de abajo no nos hace falta. En este caso, depende de la mariposa que estén haciendo, claro. Ven aquí, esto también me sirve como para hacer un poquito una degradación hacia acá, porque ven que suave que es esto. No es una forma muy definida, sino que es suave. Estoy pasando a este lado también. Y van a ver cuando le pongamos la tiza blanca, lo linda que se va a ver. Me sirve así. Y no se preocupen si la primera vez que hacen esto no les queda como quieren, porque como todo en la vida, uno con la práctica lo hace mejor. Yo es que lo he practicado muchas veces, entonces ya me sale mejor. Bueno, vamos a ir arreglando un poco esta parte de abajo, irla limpiando con un carboncillo bien afiladito. En este momento del proceso yo ahora sí estoy siendo un poquito más específica. No me olvido de los pelitos, esas cosas no, todavía no, eso es al puro final. Y si acaso le haremos algunos. Pero sí estoy siendo más específica con las formitas. Ven, como esta, como estas. Porque ya nos estamos metiendo un poquito más en detalle. Entonces le doy una repasada a todo para hacer las formas un poquito más específicas o más parecidas. Esto igual ustedes lo pueden llevar al nivel que quieran, claro, yo podría quedarme una semana dibujándola, pero a veces no hace falta.
siempre voy viendo la de al lado, siempre me voy fijando en las formitas, a ver si están quedando parecidas, ¿verdad? Bueno, algo que yo hago mucho es agarrar el carboncillo de aquí atrás. Cuando quiero poner solo un poquito, no presionar mucho. Sí, para presionar mucho está bien, para hacerlo las partes más oscuras. Pero para presionar poquito, entonces puedo agarrarlo de aquí atrás. Entonces de una vez, inmediatamente, se hace más suavecito lo que hago. Eso es importante, queda mucho más suave. ¿Ven? Bueno, algo muy importante de lo que les quería decir es que no toda la mariposa tiene una línea alrededor. Si yo me fijo bien, y en las otras mariposas también debe pasar, hay partes que se unen con el fondo, que no hay una línea oscura que la define toda. Entonces, si vemos que hay una parte que se pierde con el fondo, o sea que el color es muy parecido, el valor, la podemos unir. Y eso va a hacer que se vea más real. ¿Ven? Como aquí. Yo prácticamente pierdo la línea que hay, que divide la mariposa del fondo. Entonces, en algunas partes eso se va a ver muy bonito. Entonces continúo fijándome en los tonos y haciendo un poquito más de detalle. Voy a volver a repintar las líneas más oscuras por si acaso se borraron. Las figuritas más oscuras. Este es más oscurito también. Vamos a hacerle, vamos a limpiar un poquito más al fondo, por si acaso le pusimos la mano encima o hay algunas rayillas ahí. Podemos con la servilleta limpiar un poquitito más el fondo así. Porque nos vamos acercando al final. Nos falta hacerle un poquito más de detalles, nos falta poner la tiza blanca, hacerle las antenitas. Okay. Le voy a hacer las antenas de una vez, que ahora sí ya me hacen falta. Entonces, en realidad las antenas están hechas, las de esta por lo menos, de un montón de rayitas, pero si yo entrecierro los ojos, se ve como una sola figura, una sola forma. La vamos a hacer así, es mejor. Entonces yo, bueno, hago el palito así, del centro, y en lugar de ponerme a hacer cada rayita, como con el carboncillo cuesta ser muy específico, en este momento podemos hacerle nada más como una figurita así, una formita.
Y eso nos va a funcionar. ¿Lo ven? No necesito ponerle tanto detalle, no hace falta. Eso funciona bastante bien. Y es suficiente. Entonces continúo con los detalles. Ustedes se van fijando qué más necesita, dónde puedo limpiarlo un poco, qué me hace falta, dónde puedo oscurecer, dónde puedo aclarar. Si necesito aclarar un poquito nada más el valor, utilizo la servilleta. Si necesito aclarar muchísimo como acá en las partes claras, utilizo el borrador. Entonces aquí voy a aclarar un poquito. Aquí. Bueno, algo que veo que tiene esta mariposa es que tiene una sombra abajo. ¿La ven? Es una sombra en el fondo que la separa del fondo, entonces se ve como levantada. Vamos a intentar hacerlo. Entonces ven que es un valor un poquito más oscuro que el del resto del fondo. ¿Lo ven? Y no está en todo alrededor. Yo aquí no la veo, pero de este lado sí. ¿La ven la sombra? Entonces vamos a intentar ponerla solo donde la vemos. Un poquito de sombra así nada más. Eso va a ayudar a que se vea, a resaltarla más. Va a parecer que está ahí. Vean que es muy clarita, no es para nada como la parte más oscura. Es muy clarita. Podemos pasarle un tono y ahora con la servilleta la vamos a suavizar porque es muy suavecita. Ven, en la parte de arriba aquí no se la vamos a poner, solo acá, alrededor y abajo. Más o menos así. Entonces, voy a borrar un poquitito aquí del fondo para aclararlo. Alrededor así nada más para aclararlo un poquitito. Y para limpiarlo. Y ahora voy a suavizar esta sombra que le acabamos de poner. Hacerla así muy suavecita, que apenas si se vea. ¿Ven? Este lado también. Ok, vuelvo un poco a las formas. Si hay algo que se nos perdió, como por ejemplo esta parte de aquí,
que no se ve tan definida, puedo volver a pintarla un poquitito para definirla más, el cuerpito. También la parte aquí de las antenitas. Pues ya se va viendo, ¿eh? Bastante parecida. En la parte que se ve muy definida de esta mariposa es especialmente esta parte. ¿Ven cómo se ve la forma de bien? Hay otras partes que son más suaves, pero esta parte la vamos a intentar hacer muy definida. Fíjense en las otras mariposas que ustedes tienen. Vamos a ver como esta, por ejemplo. Si escogieron esta mariposa, hay partes que son muy suaves, ¿las ven? Pero hay unas que son muy definidas, que el contraste es muy fuerte. Entonces vamos a intentar hacer eso, volver, ahora que tenemos un dibujo suave, a definir algunas partes más. Entonces podemos afilar el carboncillo bien, lo más que puedan. Y voy a definir donde hay más contraste y donde hay más definición. Entonces aquí voy, no es delinear tanto, sino simplemente que la línea quede más limpia, ¿la ven? O sea, el borde, el contorno. Entonces, no es intentar hacer una línea que lo defina, sino que el contorno esté más limpio. Eso solo se hace con mucha calma. Entonces me voy fijando más en definir más el contorno. A donde se ve más, ¿verdad? Si hay unas partes que se pierde, lo dejamos así. Vamos al otro lado. Aquí también. Más o menos así. Después con el borrador yo puedo hacer lo mismo que acabo de hacer con el carboncillo. Entonces me fijo a ver cuáles partes están definidas, pero más bien más claro, y las aclaro un poquitito para separarlas del borde, del fondo. ¿Lo ven? Ahí lo separo del fondo. También le falta un poquito de luz aquí. Aquí. De este lado también, esta parte es más clarita. Esta parte también es más clarita que el fondo. No blanco blanco, pero sí es más clarita. También. Vamos siempre comparando. A ver qué tan claro o tan oscuro es con respecto al fondo.
puedo meterme un poquito más a detalle. Si quieren hacerle alguna linecita de las que tiene adentro. Aquí me falta un borde. Ven que el borde aquí es más claro que el fondo, o sea, que la sombra. Entonces vamos a hacerlo más clarito, esta parte. Como así más o menos. Y aquí un poquito más también. En algunas partes puedo volver a pasarle un poquito la sombra del fondo, con mucho cuidado. Para que la mariposa se separe del fondo. Más o menos así. Ok, para la textura de los pelitos que tiene adentro, yo con el borrador puedo irlo haciendo, pero poco a poco, sin exagerarlos, ¿verdad? Es más como hacerle una textura. Así. Una textura un poquito suavecita, así como peludita. Porque de cualquier manera eso se ve muy poco. En algunas partes puede que funcione bien. Aquí. Aquí. Aquí también. Bueno, dentro de esto hay unas formitas muy delgaditas, así que vamos a intentar hacérselas. Para esto yo hago el borrador así, como un palito, como un bordecito. Bueno, creo que nos acercamos a la hora de ponerle la tiza blanca. Es mi parte preferida. Entonces, la tiza blanca solo se la vamos a poner en las partes más claras. Entonces, entrecierro un poco los ojos y yo me doy cuenta que aquí hay unas partes muy claras, que son mucho más claras que el fondo, ¿lo ven? Pero miren, en la parte de abajo es muy parecido al fondo, entonces en la parte de abajo no lo pondré. Solo la pondré en la parte de arriba, en estas partes más blancas de todo. Y se usa así, presionándola. Y eso va a hacer que, bueno, además de que se ve más limpio el dibujo, va a resaltar mucho más la luz, las formas claras. Se van a ir viendo. Eso nos puede ayudar también para darle algo de texturita. Yo solo se lo estoy poniendo a las partes que yo veo más luminosas. Ven aquí también.
Entonces en la parte de abajo no es necesario, solo aquí. Ok, entonces ya para terminar, últimos detallitos. Puedo agarrar y volver a repintar un poquito más el negro, por si se nos ha caído o algo el carboncillo. Entonces voy a volver a repintar un poquito las áreas más oscuras, ya como para darle últimos detallitos. Bien, ahí me voy fijando un poco. Le puedo dar un poquitito de textura de pelito con el mismo carbón. Esos últimos detallitos por todo lado. Me voy fijando a ver qué me faltó. Si hay alguna formita que hay que corregir o algo, vamos a hacerlo ahora porque ya vamos terminando. Podemos levantarnos y verla un poquito de lejos, a ver qué nos parece. Pero yo creo que se ve bastante bien. Vamos a hacerle un poquito más de pelitos por aquí. Por aquí. Aquí, esta partecita también. ¿Ves? Con el borrador así. Un poquito más de texturita. Y me parece que nuestra mariposa está lista. Vamos a limpiar un poco con la servilleta por si acaso. Mucho cuidado. Y se ve muy bonita. Entonces vamos a firmarla. Eso es muy importante. Así que con un carboncillo
muy muy afilado, o pueden usar un lápiz también, porque se les va a hacer más fácil ponerle su firma con un lápiz. Yo tengo este carboncillo bien afilado, así que lo voy a usar. Entonces le voy a poner la firma aquí en el centro. Yo creo que se va a ver mejor. Como es un dibujo simétrico, aquí en el centro se va a ver bien la firma. Entonces le pongo pequeñita. Y listo. Bueno, espero que se hayan divertido, que les haya gustado y que quieran intentar copiar alguna foto en su casa. Pueden imprimirla porque es más fácil, o la pueden ver de la computadora. Pero ya saben este proceso de poner el carboncillo primero, utilizar el borrador para dibujar también. Lo que nos falta es la parte más divertida. Quitarle el tape. Entonces con mucho cuidado lo vamos quitando. Para no romper el papel. Entonces poquito a poco. Para que vean qué bonita nos queda. Cuando le quitamos el tape y se ve que está enmarcada. Listo. Podemos quitar esta de aquí. Y hemos terminado. Espero que se hayan divertido y que les haya gustado esta técnica y este paso a paso que les enseñé. Lo pueden ustedes volver a repetir en su casa con cualquier foto que quieran copiar. Y recuerden que esto es algo que se va haciendo mucho mejor uno con la práctica. Al inicio siempre cuesta un poquito más y después con la práctica y con estudiar se va haciendo cada vez más fácil y nos van quedando cada vez más bonitos los dibujos. Entonces, bueno, muchas gracias. Hasta luego.